hablar de un consejo que le dio el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, al capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Obrero aprobado es el tema de la noche. Obrero aprobado. Sabemos que la segunda carta de Pablo a Timoteo es su última carta dentro de todas ellas. Así que algo muy interesante vamos a ver hoy en esta noche que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el versículo 14 vamos a leer. Presten atención. Dice Pablo: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mírenme acá todos. Miren la parte más importante de lo que Pablo le dijo acá a Timoteo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahora dice: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Fíjense que Pablo menciona por nombre, no dice, y hay gente por ahí hablando herejías. Él menciona por nombre maestros que se desviaron de la verdad y empezaron a predicar cosas incorrectas, como que la resurrección ya había ocurrido. Y dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros son para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y voy a terminar en el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo consejo, qué linda palabra del apóstol Pablo ahí a Timoteo. Algunos datos antes de comenzar con lo que quiero compartir en esta noche. Timoteo era, como el mismo apóstol Pablo le dice, un amado hijo espiritual de Pablo. No era hijo carnal, sino espiritual. Timoteo era hijo de un padre gentil, según nos dice la palabra del Señor. Su madre era judía, se llamaba Eunice, y su abuela se llamaba Loida, ambas cristianas que inculcaron a Timoteo las escrituras desde una temprana edad, como el mismo apóstol Pablo dice en la primera de las cartas que le mandó a Timoteo. Timoteo era de una ciudad que se llamaba Listra, de la provincia romana de Galacia, lo que hoy en día es Turquía moderna. Y Timoteo se destaca por algo muy interesante. Número uno, Timoteo era un joven, como la mayoría de los que están aquí presentes en esta hora. Era un joven, no era un señor de mediana edad ni un señor mayor, era un joven. Y siendo un joven, Dios lo había elegido para algo muy importante. Número dos, Timoteo fue la persona que más el apóstol Pablo mencionó en sus cartas, a través de mandarle encargos, de asignarles responsabilidades como esta que le tocó en este momento. La mayoría de las personas conocen a Timoteo y le llaman el pastor de la iglesia de Éfeso. Él estaba en Éfeso, en una ciudad de Turquía, pero fue enviado por Timoteo. Mucha gente lo conoce como el pastor de Éfeso, pero la realidad es, aunque sí ciertamente lo fue, pero lo que la palabra nos enseña, más bien lo que Pablo escribe, es más bien que fue una especie de un enviado apostólico especial a Éfeso por un tiempo específico
y para unas funciones específicas. Pablo le dijo, te mandé a Éfeso para que hagas esto, aquello y lo otro, para que corrijas, para que instruyas, para que nombres autoridades, hagas esto, aquello, lo otro. Le puso unas funciones específicas. Fíjense lo interesante, las cualidades de este joven, que siendo joven, el Señor, Pablo, confiaron en él, le encomendaron una tarea muy especial de ir a una ciudad, de ir a una iglesia y de ejercer una autoridad espiritual sobre otras personas. Piensa en lo que Dios puede hacer con todos y cada uno de nosotros, no importando la edad ni en el tiempo de la vida en la que te encuentras. Dios puede utilizarnos, Dios quiere utilizarnos y Dios se vale de los jóvenes también para hacer algo muy especial, como mandó aquí a través del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Como dije al inicio, segunda de Timoteo fue la última carta del apóstol Pablo. En el capítulo 4 hay unas cuantas palabras ya con un tono donde se ve a Pablo despidiéndose, donde se ve a un Pablo admitiendo, yo sé que ya yo estoy para ser sacrificado, yo sé que mi tiempo está cerca. Él no está negando lo que está ocurriendo, él sabía ya que su tiempo estaba cercano. La Biblia no lo dice, pero la historia relata que Pablo fue martirizado en los tiempos de Nerón, año 68 aproximadamente de la era cristiana, y esta carta se escribió aproximadamente unos 2 años antes de eso, a lo sumo. Si esta es la última carta de Pablo, de todas las que escribió, y sabemos que escribió bastante, más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, si esta fue la última carta de Pablo y está dándole consejos finales a Timoteo, de verdad entonces que las palabras que él les dedicó a Timoteo son muy importantes. Si a usted se le diera el privilegio de escribir sus últimas palabras, ¿cuántos de ustedes saben que uno de los mayores privilegios que nosotros tenemos es que no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra? Usted no sabe cuándo usted se va. Usted no sabe cuándo usted se va, es un gran privilegio. Un grave problema que le pasó a Ezequías es que Dios le dijo, te añado 15 años. Gloria a Dios, te añado 15 años. Sí, pero ya él sabe que en 15 años se iba. Una gran gloria que usted y yo tenemos, que usted no sabe cuándo usted se va. Aquí hay gente que se va a ir a los 90. Yo seguro me voy a los 115, gloria a Dios. Usted se va a ir a los 120. Entonces, nadie quiere irse, la realidad. Pero Pablo sabía que se iba, ya él sabía que su tiempo estaba cercano. Si usted supiese que su tiempo se está acabando, si usted supiese, Dios lo libre, que no sea así, que a usted le queda un mes de vida, ¿cuáles son las prioridades de su vida en este momento? Si usted supiese que usted no va a ver, porque todos decimos, sí, cuando yo sea anciano, sabe Dios si llegaremos ancianos. Si usted supiese, si Dios viniese y le dijese, mire, tú no vas a ver el 2027. Las cosas que nos preocupaban hace media hora, nos seguirían preocupando ahora. Las cosas que entendíamos que eran imposibles, seguirían siendo imposibles ahora. El resentimiento que antes le teníamos a una persona que nos ofendió, nos seguiría importando. La lejanía que teníamos antes de Dios, seguiríamos estando lejanos si supiéramos que nuestro tiempo ya ha llegado. Y más aún, ¿qué le dejaríamos por escrito a personas que dependen de nosotros, a personas que dependen de nuestro consejo, a personas que dependen de nuestra cobertura, de nuestra autoridad, de nuestra compañía? ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras a esas personas? Pablo sabía que su tiempo estaba cerca. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dejó a Timoteo? Miren lo siguiente. Les decía cosas como, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo fue lo que le dijo Pablo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Fíjense que Pablo no le dijo a Timoteo, Dios va a avivar el fuego de Dios que está... No. Es tu responsabilidad. Dile al hermano que está a tu lado, es tu responsabilidad avivar el fuego del don de Dios que está en ti. No es de Dios, Dios ya puso el fuego. A mí me toca avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le dejó claro a Timoteo, avívalo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra de Dios nos enseña
que al calor, que al fuego, hay que mantenerse echándole leña. Nunca permita que su vida espiritual mengue. Cada día échele leña al fuego del don de Dios que está en tu vida y en nuestra vida. Avivado, buscándole a Dios, leyendo su palabra, buscándole en oración, sirviéndole, predicándole. Señores, ¿cuántos se han dado cuenta que a Dios hay que buscarlo? ¿Está Dios perdido? No, pero Dios quiere que todos sus hijos estén en una búsqueda constante. Pablo le dijo a Timoteo de sus últimos consejos: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo impío, no le dijo que era frío, pero le dijo: manténlo ardiendo. Manténlo ardiendo. ¿Qué otra cosa le dijo Pablo? Guarda el buen depósito que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Usted y yo, ¿qué es el depósito? Usted y yo tenemos algo que el Señor nos ha entregado. Usted y yo tenemos algo precioso que el Señor nos ha puesto en la mano, que ha sido depositado en su vida, en su cuerpo, en su ministerio. Si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted ha recibido a Cristo, usted tiene la salvación, que es lo más grande que el ser humano puede tener. Pero eso hay que guardarlo. Repita conmigo: guardarlo. Guardar el depósito de Dios que está en nuestra vida. Guardar la misión que Dios nos ha encomendado. No ser descuidados como Sansón, que se creía que Dios siempre estaba con él, hasta que un día Dios dejó de estar con él. Que Dios nos libre. Una de las mayores pesadillas de la Biblia. En la Biblia hay dos pesadillas grandes y no tienen que ver con Satanás, para que usted vea. Pesadillas terribles que le pueden pasar a un ser humano. Número uno, para mí, a mi juicio, cuando Dios se retiró de Sansón. Dios mío, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Número dos, cuando Dios desechó a Saúl. Eso es grande. Eso es grande, que Dios te considere su enemigo, que Dios te considere ya, te desecho. Esa palabra tiene que, ese tormento que le llegó a Saúl, un espíritu malo de parte de Dios, porque ya Dios no estaba con él. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Por eso el castigo para los que conocen de Dios viene a ser peor que los que nunca conocieron al Señor. Porque conociendo al Señor se apartaron de él. Es peor todavía, que Dios nos libre de algo por el estilo. Entonces, guarda, repita conmigo, guarda el depósito del don de Dios. Guarda lo de Dios en tu vida. Le dijo Pablo a Timoteo también: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, el sufrimiento es parte del paquete. El sufrimiento es parte de ser hijo de Dios. Nunca le crea a un predicador, un pastor, que le diga que, si acaso aparece uno por ahí que le diga que todo lo que es de Dios es color de rosa, que todo lo que es el camino de Dios es siempre felicidad y gozo. Sí tenemos gozo, sí tenemos el gozo de nuestra salvación, sí tenemos motivos para estar alegre, pero también se padece mucho. Pero también se sufre mucho por causa del Señor. Y Pablo se lo dijo claro a Timoteo: sufre penalidades por causa de Jesucristo, literalmente. Ahora bien, entrando en materia, segunda de Timoteo 2:15. Pablo le dice, para mí el consejo elemental que Pablo le dice a su hijo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí hay un imperativo. Un imperativo es una orden, es algo importante, es una sentencia que necesita atención inmediata. Procura y con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces hay algo urgente que yo debo de procurar y que yo debo de ser diligente. Y mírenme acá, ser diligente es ser intencional. Ser diligente es mostrar interés. Ser diligente es ser responsable y actuar como consecuencia de esa responsabilidad que yo he asumido. Yo necesito en mi vida espiritual ser diligente. Repita conmigo: diligente. Diligente. Entonces, una persona diligente muestra interés.
Una persona diligente muestra urgencia. Una persona que es lo contrario al diligente es el negligente. Es esta persona que muestra apatía, desinterés, falta de ánimo, falta de deseo, no le pone empeño, no le pone pulso, no le pone amor a las cosas, sino que deja que los asuntos fluyan. Le digo algo aquí entre nosotros solamente y que no salga de nosotros y de las personas que nos van a ver por internet. Los cristianos pecamos mucho de negligencia. Los cristianos pecamos mucho de negligencia con una religiosidad revestida, diciendo palabras como: vamos a ver si esto es de Dios, vamos a dejárselo a Dios. Y yo me imagino a Dios desde el cielo pensando: tú me estás dejando a mí lo que yo te he asignado a ti. Porque a veces nosotros estamos de este lado esperando que Dios haga algo, que de aquel lado Dios está esperando que seamos nosotros que lo hagamos. Dios no tiene que perdonar al ofensor que me ha ofendido. Soy yo que tengo que perdonar a la persona que me ha ofendido. No porque la persona lo merezca, sino porque yo también he sido perdonado. Por eso Jesús dijo que nosotros debemos perdonar de la misma manera como nosotros también hemos sido perdonados. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros. Entonces, ¿a cuántos nos han ofendido en este mes? ¿A cuántos le han quedado mal con una deuda? ¿A cuántos le han hablado mal? Dios no va a bajar del cielo. Dios quiere que tú manifiestes a Cristo perdonando a esa persona de la misma manera como el Señor te ha perdonado a ti. Dios quiere que tú demuestres su amor, extendiendo tu amor hacia las demás personas de la misma manera como Él te lo ha mostrado a ti. Y yo sé que hay ofensas que son graves y que son fuertes, pero aún así el Señor quiere que seas tú el que lo haga. Dios no va a bajar del cielo, Él quiere que seas tú el que lo haga. Amén. Tú puedes pedir que Dios te dé sabiduría, tú puedes pedir que Dios te dé fortaleza, pero Dios no va a hacer nunca lo que a ti te toca hacer. Dios no va a hacer nunca lo que a mí me toca hacer. Pecamos de negligente cuando solamente oramos y no actuamos. Pecamos de negligente cuando solamente oramos pero no actuamos. Nuestra oración tiene que ir acompañada de acción. ¿Por qué mucha gente cosecha y otros no cosechan? Porque unos oran y ejecutan y otros solamente oran y esperan. Usted quiere un trabajo, ore al Señor, clame al Señor, pero salga a la calle a regar currículum también. Toque puertas. Josué, hay trabajo donde tú trabajas, donde en la empresa tuya hay vacantes. David, donde tú trabajas, hay vacantes. Mira, llévame este currículum allá. Puedo ir a hablar con recursos humanos. Pero muchos creyentes se escudan su negligencia en la oración pensando que Dios me va a resolver. No, Pablo le dijo a Timoteo: procura y con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, hay mucho verbo metido ahí que nosotros tenemos que accionar. Hay mucho movimiento, hay mucho accionar que tenemos que hacer para lograr los objetivos que Dios ha plasmado para nuestra vida. Hay que orar, pero también hay que actuar. Usted quiere la sierva, ore al Señor, pero gaste también. Cómprale flores, mándele una carta, invítela a salir, haga algo por el amor del Señor. Que Dios diga: ahora yo puedo moverme. Quiero prosperar, quiero que Dios haga algo en mi vida. No solamente lo pido, sino que me muevo en cuanto a eso, a lo que Dios está pidiéndome en mi vida. Porque Pablo dejó claro a Timoteo que debe de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, una persona diligente es una persona que muestra interés. Repita conmigo: interés. Interés. Las cosas que nosotros queremos, mostramos mucho interés por ellas. Las cosas que nosotros nos gustan, mostramos mucho interés por ellas. Si yo les dijera ahora mismo, después del culto, hay una paila de sancocho llena de 5 carnes. Exacto. Todo el mundo eso le da gloria.
y no hay ningún problema porque hay un interés de algo que les agrada. Pero si alguien me dijera a mí que es de mondongo, para los que no lo saben, por ejemplo, a mí no me gusta el mondongo. Hay mucha gente que le gusta el mondongo, hay otras personas como yo que no nos gusta el mondongo. Si ustedes me hablan a mí de un plato de mondongo, no me va a motivar mucho, no me va a llamar mucho la atención. Pero si me hablan de otras cosas, me va a llamar y voy a mostrar cierto interés. El asunto está en que si no me está motivando buscar de Dios, si no me está motivando presentarme delante de Dios como obrero aprobado, lo que tengo que cuestionar es cuáles son las motivaciones de mi corazón. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que a mí me agrada? Porque yo creo que la palabra del Señor nos da en el punto específico que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Cuando una persona está enamorada, yo recuerdo, para los que no lo saben, Juliana es de San Víctor Moca, mi esposa. Está no tan lejos de acá. Y yo me crié, no sé cuántos de ustedes saben dónde están Las Colinas en Santiago, frente a Baldón, a la fábrica de Baldón, allá abajo, casi como quien va para Navarrete. Para mí, ir de allá abajo de Las Colinas hasta San Víctor Moca, aunque confieso que el primer día yo dije, Dios santo, ¿y dónde que esta muchacha vive? Porque estaba bastante retirado. Me sorprendió un poco y tuve que disimular un poco. Pero para mí ir de allá no significaba mucho problema. ¿Por qué? Porque había una motivación muy especial. Había algo que me llamaba, había algo que me empujaba, había algo por dentro que si yo no quería me mandaba a que fuera. Asimismo, yo no sé si ustedes han visto unos retos virales que hay ahora mismo. Hay gente que ahora mismo está agarrando un botellón de eso. Hay un reto que anda por ahí. Y el reto es agarrarlo con una mano y subirlo de esta manera sin ayuda de la otra mano y vaciar el tanque sin que tú aguantes. Y aguantando, mejor dicho, sin que se te salga de la mano. Si yo pongo a muchos muchachos ahora, a muchos de los que están aquí, hombres también, a que lo hagan, quizás algunos van a intentar hacerlo, pero alguien dirá, ay, no hay problema, no lo hice, gran cosa. ¿Quién puede? Yo lo he pesado por asunto de hernias y cosas, para saber qué es lo que estoy cargando. Un botellón de eso pesa de 40 a 42 libras más o menos. Es mucho para agarrarlo con una sola mano y que no se te salga. Si yo lo pongo a alguno de ustedes a que lo haga, hasta algunas mujeres van a decir por curiosidad, déjame ver. Y si no lo hacen, van a decir, no hay problema. Y ya, y no, ¿cuál es la gran cosa? Pero ¿qué pasaría si por el contrario yo le dijera lo siguiente? El que sea capaz de levantarlo con su mano y vaciar el botellón se va a ganar $1,000,000 de pesos. ¿Qué va a pasar ahí? Les profetizo lo que va a pasar. Todos nosotros lo vamos a intentar 1, 2, 3, 4 veces. No solamente lo vamos a intentar, usted hasta va a entrenar para hacerlo. Va a levantar pesas. Si tiene que dejar de comer algo, lo va a dejar de comer. Si tiene que entrenar con algo pesado, más pesado que eso, lo va a hacer. Pero va a poner un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya ahora hay una motivación muy fuerte que llega a su corazón. Jesús lo explicó de la siguiente manera. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si a mí no me nace procurar con diligencia, buscar a Dios con todo mi corazón y presentarme fiel delante de Él, es porque tengo que pedirle a Dios, Señor, corrige las motivaciones de mi corazón. ¿Cuál es la mayor motivación que presentarme agradablemente delante de Él? Provocar una sonrisa delante de Dios, no tener nada de qué avergonzarme. Padre, ayúdame a presentarme delante de ti como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Que nosotros podamos proclamar a Cristo en esa completa libertad con la motivación correcta. ¿Cuántos dicen amén? Con la motivación correcta. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a hacer esto que yo tengo que hacer? Porque para hacer algo como lo que yo acabo de decir, van a venir quizás sacrificios. Para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, van a haber cosas que hay que sacrificar. Y a veces no queremos sacrificarla porque no hemos comprendido la magnitud de lo que Dios nos está pidiendo. Hay que hacer sacrificios en la vida espiritual.
para vivir en santidad delante de Dios. No estoy hablando de que vayamos a ofrecer un animal en sacrificio por nuestros pecados. No estoy hablando de que yo diga voy a caminar a pie hasta Higüey para que Dios me complazca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sacrificios que suban delante del Señor como olor grato. Estoy hablando de asuntos que tienen que ver con nuestra vida, que los elimino con tal de agradar a Dios. Por eso, Pablo dijo en otro de sus libros que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay asuntos que no se trata de si es pecado o no es pecado, es si me conviene o no me conviene. Hay asuntos que no se trata si es pecado o no es pecado, es si me conviene o no me conviene. ¿Es pecado que yo hable con personas que no son de buena reputación? No es pecado. Pero si Dios me sacó de un ambiente de mover el codo, si Dios me sacó de un ambiente de bebedera, vamos a ponerlo de esta manera, si Dios me sacó de un ambiente donde había muchos presidentes y no era de reformista, ni del PLD, ni del PRM, habían de la verde. Si Dios me sacó de ese ambiente, lo que por lo general Dios va a querer que yo me guarde de ese ambiente, porque por ahí hay una concupiscencia que Dios trabajó en mi vida. ¿Es pecado que yo me junte con ellos un colmadón? Quizás no sea pecado, pero es pecado si tú, sabiendo que Dios te está sacando de ahí, tú entras de nuevo en esa situación. ¿Hay que hacer ciertos sacrificios? Sí, hay que hacer ciertos sacrificios. A veces hay que cortar ciertas cosas. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Timoteo con tal de ser un instrumento elegido para acompañar a Pablo? Era un alto privilegio acompañar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pablo no llevaba a cualquier persona a sus viajes misioneros. Le voy a hacer la siguiente pregunta. No me levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí se circuncidaron después de grande, después de adulto? Para los que lo han hecho ya de adulto, si no lo han hecho, es una de las peores experiencias que un hombre puede tener con la tecnología de hoy en día, con la anestesia de hoy en día y con todos los avances de la medicina de hoy en día. Es una de las experiencias más traumáticas que un adulto puede tener por todo lo que conlleva ese proceso. Ahora, transpórtese una circuncisión 2000 años atrás sin anestesia y de adulto. Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos, para que no hablaran de él, para poder entrarlo al templo. Y Timoteo, lo grande del caso es que Timoteo se dejó. Porque una cosa que Pablo diga, mira Timoteo, vamos a circuncidar, y otra cosa es que yo me deje circuncidar. Sin anestesia, solo por obedecer un mandamiento para ser útil a Dios. Hay que hacer sacrificios para Dios. A veces hay que cortar gente, a veces hay que cortar amistades, pero lo importante es que Dios sea glorificado en tu vida. Lo importante es que tú seas un instrumento del Señor, es que seamos obreros útiles para el Señor. Hay gente que hay que bloquear de WhatsApp, hay gente que hay que bloquearla de WhatsApp. Yo escucho mucha gente diciendo, ay, el WhatsApp no es el problema, nosotros somos el problema. Es el que usa el WhatsApp. Hay gente también que dice, no, que el dinero es un problema. El dinero no es el problema, es el amor al dinero. Es lo que yo hago, si yo pongo ahí mi corazón, mi tesoro. Ese es el problema. El problema no es el mundo, el problema es si yo dejo que el mundo entre en mi vida. Entonces, analicemos esa situación, dónde está mi corazón y qué es lo que nos motiva. Cuánto más para nosotros presentarnos delante de Dios. Voy concluyendo diciéndole lo siguiente. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjense que lo compara a él como un soldado. Y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay una lucha que debemos de hacer para vivir la vida espiritual. ¿Cuántos se han dado cuenta que en la vida espiritual hay guerra?
Hay guerra en el mundo espiritual. Hay una oposición para tu vida, para que no busques del Señor. Hay una oposición para que tu familia no venga a los pies del Señor. Hay una batalla campal para que no estemos aprobados delante del Señor. Así que cada uno de nosotros tiene que presentarse de una manera que nada nos avergüence, porque tenemos un acusador y tenemos también, obviamente, nuestra propia conciencia en el Espíritu Santo que habla en nuestra vida. Y cuando Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, esto se puede tomar desde dos puntos de vista. Uno, cada vez que usted ora, usted se está presentando delante de Dios. Cada vez que usted dice Padre nuestro, usted está hablando con su papá. Usted está presentándose delante de Él. Y número dos, en el día en el que todos nosotros nos presentemos delante de Él y se abran los libros y demos cuenta delante del Señor. Pero independientemente de todo eso, algo importante es lo siguiente. El mandamiento de Pablo y la preocupación para con Timoteo es, cuando te presentes delante de Dios, que tú no tengas nada que te avergüence. Que tú no tengas nada que te avergüence. ¿Qué sucede con los hombres cuando pecan? Inmediatamente la reacción inicial es querernos alejar de la presencia de Dios. Es querernos esconder de Dios. El púlpito no me sirve mucho porque se ve por abajo. Pero es querernos esconder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Sintió culpa, sintió vergüenza. Y cuando escuchó la voz de Dios, en vez de decir, heme aquí, lo que hicieron fue que se ocultaron, porque el pecado nos quiere hacer escondernos delante de Dios. No permitas que nada se interponga entre tú y tu relación con el Señor. Lo que sea que se quiera interponer entre tú y tu Padre Celestial, sacrifícalo, quítalo, muévelo, mátalo, no lo dejes vivo. No tengas misericordia de lo que quiere interponerse entre tú y Dios. Nada se interponga. Que nada te quite la paz. Ustedes saben cuál es la mayor paz y tranquilidad. Usted saber que si la trompeta suena ahora mismo, usted se va con Cristo. Usted irse a acostar de noche con la conciencia tranquila, sabiendo que sus pecados han sido perdonados, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que usted puede decir Padre nuestro con una conciencia tranquila. Y eso no quiere decir que de vez en cuando el cristiano peca por accidente, pero no practicamos el pecado. Luchamos en contra del pecado. Si usted está luchando contra el pecado, usted es un cristiano genuino. Porque usted no está permitiendo que el pecado quiera dominar su vida, sino que usted lo está expulsando y luchando constantemente contra él. Pero que nada nos avergüence delante del Señor cuando nos presentemos delante de Él. Porque a veces le echamos la culpa al diablo y no entendemos que a veces se cometen errores que vienen solamente para acusarnos. Y esto va tanto para con mi vida espiritual y el cuidado que yo tengo que tener para con los demás. El cristiano no vive solamente para sí mismo. Nosotros vivimos en una comunidad donde lo que yo hago afecta positiva o negativamente a las demás personas. Lo que yo digo, cómo yo vivo, cómo yo me muevo, lo que yo predico, lo que yo vivo. Y no es que vivimos para la gente, sino que tenemos cuidado de todo lo que hacemos por las personas. Hace unos días, un famoso cantante cristiano hizo una reclamación que se hizo viral y todo el mundo empezó a hablar acerca de esto, donde él estaba atacando a otra cantante cristiana porque esa cantante no lo reconoció a él como el autor de las canciones que él lo había hecho. Y lo que a él le incomodó fue que en una entrevista esa persona no reconoció públicamente que fulano de tal es el escritor de mis canciones. ¿Qué hizo el muchacho? Muy enojado. Escribe en todas sus redes sociales atacando con mucha furia, con mucho pique, como podríamos decirle. Y lo grande del caso es que cuando usted analiza el caso, valga la redundancia, en realidad su enojo tenía razón. Él tenía razón de llamarle la atención a la muchacha, pero ¿qué era lo correcto que él tenía que hacer?
llamarla a tú. Fulano, ven acá. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? ¿Y cómo así que tú fuiste que escribiste esa canción? Pero que yo recuerde, fui yo que te la di a ti. Él tenía derecho de reclamarla. Pero lo que él no se dio cuenta fue de lo siguiente. Ella fue probada en humildad porque tenía que reconocer, no, esas canciones no le escribí yo, le escribió fulano de tal. Y él entonces fue probado en cuanto al orgullo. Porque él lo dijo públicamente, porque su interés era que se sepa todo el mundo que eso lo escribí yo. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que entonces pusieron a blasfemar el nombre de Dios delante de los incrédulos. Porque los incrédulos empezaron a decir, mira a los cristianos matándose entre ellos, luchando por gloria. Si lo escribiste tú, lo escribió fulano, ¿qué importa? No es para la alabanza de la gloria de Dios. No es para que Dios sea exaltado. ¿Qué fue lo que Pablo dijo a los Corintios? En Primera de Corintios capítulo 6. Litigios ante los incrédulos. No somos nosotros, ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No hay entre ustedes sabios que puedan juzgar entre ustedes, que ustedes tienen que irse ante jueces inconversos a que juzguen cosas que ustedes mismos tienen que haber juzgado, y les llama la atención por llevar cosas que deberían de quedarse a lo íntimo y sacarlo a lo público. Señores, yo debo de tener cuidado de presentarme delante de Dios sin nada que me acuse. Entonces después tiene que estar haciendo una publicación pidiendo perdón, diciendo todas las cosas, y amén, lo perdonamos, pero el daño ya está hecho. Entonces, ¿cómo yo vivo cómo debemos de vivir procurando no ser de piedra de tropiezo al otro? Usted tiene su cuerpo bonito, a las damas. Usted hoy en día, yo creo que tiene que ser la generación que más presión le tiene a las mujeres para que se vistan sexy, para que se vistan enseñando una parte del cuerpo, para que se vistan, como dice otra, con estos jeans que hay que subirse desde una tercera planta para ponérselo, porque no hay otra forma. Los varones, no nos vamos muy lejos de ahí también. Los varones, desde que empiezan a ir al gimnasio, que la camisa le mide la presión del brazo. Le está midiendo la presión, 120-80. Ahí, rapidito, empezamos de una vez. Porque los hombres criticamos a las mujeres, pero las mujeres son de carne y hueso también. Ellas sienten cuando ven el hombre con los polochecitos apretaditos, que se yo qué para ti. Y es una situación, o los pantalones demasiado apretados, enseñando cosas que no tienen que estar enseñando. Entonces, debo de tener cuidado de que el enemigo no me tenga algo de qué decir. Qué bueno que yo puedo ir delante de la presencia de mi Padre, y el diablo tiene que quedarse con la boca cerrada, porque no tiene nada que decir y tiene que avergonzarse. Concluyendo entonces, el consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo: procura con diligencia. Repita conmigo: diligencia, no negligencia. Hemos sido negligentes en algunas áreas de nuestra vida espiritual. Hemos mostrado desinterés, desapego, falta de responsabilidad, Ustedes saben cuál es uno de los problemas que luchamos en los creyentes. Los creyentes no lo decimos, pero tenemos esta manera de pensar. Como es para Dios, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios entiende. No, debe de ser todo lo contrario. Como es para Dios, aún más me esfuerzo, me preocupo y lo hago todo con excelencia, porque es para Dios. Porque si para un empresario yo me esfuerzo, me trasnocho, le trabajo horas extras, aguanto humillaciones, aguanto pleito por un salario, por una posición, por una promoción, cuánto más para el Rey de Reyes, y trabajando no para un fruto terrenal, sino para algo que es eterno. Tu trabajo en el Señor tiene recompensa. Tu trabajo en el Señor no es en vano, y lo que tú haces para el Señor tiene un efecto a lo eterno para el Señor. Pero debo de procurar con diligencia, con interés, con esmero, presentarme delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Qué lindo consejo. Qué lindo consejo de Pablo a Timoteo. El diligente
va a estar delante de los reyes, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. ¿Has visto un hombre diligente? Delante de los reyes estará. Y ya sabemos que la diligencia está directamente relacionada al interés. No puede haber diligencia si no hay interés. No puede haber diligencia por el Señor si no tengo el interés del Señor. Entonces, en el fondo de este mensaje está revisar las motivaciones de nuestro corazón. Revisar la manera como le estamos sirviendo al Señor. Señores, miren cómo la gente se apasiona por gente. ¿Cuántos de ustedes han visto gente discutiendo, pero fuerte, discusiones fuertes, discutiendo por cosas tan bobas como la siguiente? LeBron es mejor que Jordan. Jordan es mejor que LeBron. Y hay gente que hasta se ha ido a la trompa por esa discusión. Y se han acalorado. ¿Cuántos de ustedes han visto pleitos que se arman en el fútbol genera una